presidente. Bien, muchas gracias, Soledad. Entonces vamos a reanudar la sesión con la explicación que estaba dando el senador Montes de la propuesta para la reactivación de las empresas de menor tamaño PYME, que es un documento que han recibido los colegas presentados por algunos diputados y senadores. Senador Montes, tiene la palabra. Bueno, repito de que fue una propuesta elaborada a partir de conversar con las pymes, conversar con técnicos, con asesoría de distintos especialistas, y en esto trabajaron distintos senadores y diputados, pero está suscrito por Ricardo Lagos Weber, por Pablo Lorenzini, Daniel Núñez, Marcelo Chilling y quien habla. Bueno, la introducción ya la presentó Ricardo respecto al contenido tributario, había aspectos tributarios, y decíamos que primero había liquidez en materia de IVA, y en materia de IVA había dos cosas. Primero, de que aquellas empresas que no pagan IVA, que haya una manera de imputarle el IVA ahora y que ellos lo paguen en cuotas posteriormente, porque es una manera de tener liquidez. Que la postergación del pago de IVA se extienda de 2 a 4 meses para evitar el problema que ocurre que empresas se demoran mucho en darle la factura y no pueden cobrar el IVA las empresas y hacerlo a través de esta vía. Liquidez en materia de renta, que hay un pago por crédito de impuesto de primera categoría que tienen acumulada las empresas, que hay una manera de tratarlo previamente, fundamentalmente aquello que sea acumulado por los años comerciales 2018 y 2019. Y esto le permite a la empresa usar estos créditos que tiene anticipadamente para tener ahora liquidez, y el Estado se evita de pagarles después. Tiene un límite. Después está el pago por adquisición de activos fijos durante los años comerciales 2018, 2019 y 2020 que no hayan sido incorporados a la contabilidad, que le permite, por lo tanto, al fisco negociarlo con las empresas en el término que está planteado. Además de la liquidez IVA y la liquidez renta, subsidio de préstamos sin intereses, que en concreto se propone que haya una situación parecida a la que se ha hecho en otros casos, pero que haya un subsidio no afecto a impuestos de 30 UF y un préstamo de 70 y que sea pagado posteriormente en cuota anual en la declaración anual de impuestos. En condonación y facilidad en el pago de deudas tributarias, aquí las situaciones son diversas, pero en definitiva se plantea una combinación de repactar deudas que se tienen en un plazo largo y que no tengan interés, y con un periodo también de gracia para capear el temporal actual, condonación de cuotas de convenio de pago celebrado para aquello durante este periodo, y condonación en este periodo, devolución de ciertas cuotas que se pagaron de empresas que están con hartos problemas, pero que igual las pagaron por renegociarlas, crear un convenio de pago sin intereses hasta 12 cuotas para impuestos que están al día, y castigo de algunos créditos incobrables que tiene la tesorería y que no le ha dado ese tratamiento. Bueno, esto es bien amplio. En quinto lugar, establecer un régimen de transparencia tributaria por defecto. O sea, hay un conjunto de empresas que podrían entrar más rápido al sistema de régimen de transparencia establecido por la última reforma tributaria. Y eso significa que no quedarían sin impuestos. Esto está abierto, hay una posibilidad, pero hacer un régimen más automático. Y bueno, la liquidez respecto a las obligaciones municipales, que este es un problema muy, muy serio, particularmente las patentes de alcohol y otras patentes. No queremos hacer una propuesta porque esto supone que lo conversen las pymes con la Asociación de Municipalidad y el gobierno. Esto tiene muy agobiado particularmente al sector gastronómico y a todos los sectores, porque no tienen actividad, pero tienen que pagar las patentes sin tener ingresos. Bueno, eso respecto a los aspectos tributarios. Después se plantean algunas observaciones a lo que hoy día hay en el proyecto. Respecto de apreciación instantánea, no es otra cosa que incorporar las mismas normas que la Cámara de Diputados incorporó al uso que puede hacer del Fondo COVID, a los préstamos o aportes que puede hacer el Fondo COVID. O sea que las que están en paraísos fiscales no podrían aplicar esto, y a su vez las empresas no podrían estar disminuyendo sus utilidades por la vía de dar préstamos y otras cosas por el estilo. Los activos intangibles que se plantea, reflexionemos y hagámoslo bien. Y si hay necesidad de una ley exclusivamente con ese tema, hagámoslo, pero esto más que tiene que ver con, más que la coyuntura, tiene que ver con algo permanente, y tratémoslo bien. El impuesto de interés regional del 1%, todas nuestras estimaciones que básicamente favorece a grandes empresas del cobre por el periodo y por las características de cobre. Y una aclaración, la norma respecto a las sociedades de inversión que invierten en PYME, se dijeron muchas cosas que esto no implica modificar, significa aclarar.
aplicar, la mayor parte de las pymes no tienen esta sociedad, pero se trata de aclarar algo que yo estaba en la anterior reforma tributaria. Respecto a la reactivación, esto, bueno, yo quiero leerle especialmente a algunos parlamentarios que aquí hay en el acuerdo, en el marco de entendimiento, hay a lo menos 4 letras que tienen que ver con las pymes. Lo primero es sobre el financiamiento de las pymes, no voy a leerlo, pero es importante saber de que aquí había compromisos concretos de formas de generar asesoría técnica, fomento productivo. Algo de eso hay, pero muy por debajo de lo que realmente hoy día la realidad de las pymes requiere, particularmente en algunos rubros. El tema de la facilidad administrativa y reemprendimiento y recapitalización de pymes, al final tiene que ver con la ley de quiebra. Y se está planteando, que no lo desarrollamos aquí, pero tenemos varias, sabemos que se está pensando en un proyecto hace rato, pero por lo menos que la quiebra de la empresa de menos de 25.000 UF pudiera ser tratada como con los mismos procedimientos a la quiebra de personas, porque eso les permite evitarse muchos costos. Tiene un alto costo quebrar, entonces es inconsistente con la situación en que están las empresas y se propone un procedimiento distinto que el caso de las personas. Todo el plazo de respuesta al Estado a las pymes inversionistas, obviamente que eso no está funcionando bien, y bueno, y la constitución de la mesa de trabajo de las organizaciones. Por rama, nosotros ahí conversamos y recogimos información del turismo, y todos sabemos la situación gravísima que está el turismo. Es un sector importante en el empleo, me refiero a turismo y gastronomía, es muy importante en el empleo, es muy importante también de que hoy día no ha podido tener ventas. No es que sean malas empresas, sino que han habido decisiones de autoridad que le han impedido. Y se requiere una política ya lo que sea hecho. Y hay una serie de propuestas que no voy a repetir aquí están en el texto, pero que en definitiva responden a necesidad de tener liquidez para capear el temporal hoy día y para ir preparándose para lo que viene. Y además medida de la recuperación que ayer le planteamos a la ministra del Trabajo, que no inmediatamente terminada la decisión de autoridad que no les permite trabajar, sí se establece un aforo limitado. Entonces, que mientras tengan el aforo limitado, que puedan seguir con los beneficios de los programas de empleo. Bueno, en el caso de la agricultura y pesca, esto también es muchísimo más complejo que lo que uno puede captar, pero es un sector bien importante al cual a muchos no le ha llegado los beneficios. Aquí el INDAP sí tiene vínculos con algunos, pero se piensa que es insuficiente, y la mayor preocupación que nos surgió de las organizaciones y de las personas es el hecho que tienen que sembrar en septiembre y requieren un apoyo adicional para efectos de poder sembrar. Estos son por lo menos 125.000 pequeños productores vulnerables. Además, una idea antigua que incluso está dentro del programa de este gobierno, tener un poder de compra estatal que no se ha aplicado mayormente, muy aisladamente. Y también este gobierno al comienzo planteó que iba a haber un programa de tarjeta, otro instrumento que se entregue a los hogares más vulnerables para comprar en ferias libres, caletas pesqueras, comercio de barrio, que eso podría ser bastante reactivador si hay una forma más directa. En relación a la minería, en general la minería, la información que recabamos, tanto en el ENAMI como en SONAMI, es que ahí están bien. El problema es que tiene potencial para estar mejor y aportar más al empleo en la zona. Esto estamos trabajando con la información que entregó la ENAMI de los 1.289 pequeños productores a junio del 2020. Algunos están vigentes y otros se mantienen en su inscripción. Algunos han tenido ventas, un poco menos de 1.000 en 2020. Y otros hicieron entregas recientemente en junio. Bueno, aquí la pandemia no lo ha afectado como a otros sectores, pero ellos podrían contribuir con más empleo si tuvieran más capital de trabajo para desarrollar distintos programas. Aquí se mencionan algunos de los programas que tienen cierto éxito, particularmente en la región de Coquimbo, y también algo en el Maule y también en Coquimbo. Bueno, y respecto a manufactura, esto también aquí algo se ha hecho, pero muy insuficiente. O sea, una llamada a concurso que se presentan 100.000 y solamente son 2.000 proyectos. Entonces, aquí el sistema de concursos para los problemas que hay requiere ser o muy ampliado o realmente tener una línea de apoyo más directa a través, por ejemplo, del programa de reactivación. Hay muchos otros elementos acá, pero Cercotec puede, si se le da más recursos, puede aportar mucho más. Y realmente es necesario que eso opere.
todo lo que son las facilidades administrativas, que es otra cosa distinta a los fomento productivo, asistencia técnica, crédito directo que he mencionado, ya señalaba lo de la ley de quiebras que requiere medidas por lo menos de transición, que ya mencionaba. Y finalmente la constitución de mesas de trabajo con organizaciones gremiales. La información que nosotros tenemos no es exactamente la misma que planteó el ministro acá. La información que tenemos es que no han habido reuniones, que después de la del día martes se convocó a una reunión, se convoca a algunos, entonces se hace necesario formalizar esto y formalizarlo, que haya una integración en el acuerdo, en el marco de entendimiento se plantean mesas nacionales y mesas regionales. Entonces aquí sería bastante interesante de que hubiera, se propone una indicación, de que hubiera una determinada manera de constituirse con ciertos roles, con cierta periodicidad, con cierto informe al Parlamento, de tal manera que esta mesa fuera realmente un canal de diálogo, incorporando ahí distintas instituciones. Por ahí se plantea incluso que es fundamental que estén todos los organismos públicos, como dice el marco de entendimiento, pero además que esté impuestos internos, que no estuvo considerado originalmente porque requieren un diálogo permanente con ellos. Eso es lo que yo puedo decir. Termino diciendo del documento, termino diciendo que nuestro ánimo es incorporar parte de esta materia en el actual proyecto, otras materias dejarla en un compromiso concreto, probablemente va a un proyecto en poco tiempo más, en un tiempo más otro proyecto que estuviéramos concordados al menos las materias y que pudiera discutirse bastante con las pymes y con otros organismos y otras evaluaciones. Eso es, presidente, el sentido de este documento que fue elaborado por un equipo de gente de apoyo, técnicos de apoyo que han colaborado muy estrechamente con dirigentes de las pymes y por los parlamentarios mencionados. Es lo que puedo decir. Gracias, senador Montes. Una consulta, senador. Los equipos que trabajaron en cada uno de los temas, ¿hicieron alguna estimación de costos, de beneficiarios? Porque muchas de estas medidas obviamente implican recursos. ¿Y de dónde salen? ¿Trabajaron algo en eso, no? Sí, lo tenemos y podrían incluso ellos entregar, en algunos más que en otros, pero lo podrían entregar esa información. Además está la parte propiamente tributaria y la explicación en detalle de la complejidad que esto tiene, pero eso también se trabajó. De hecho, se había hecho un texto muy técnico y por eso se hizo una cosa más genérica. Y respecto a la estimación, en algunos puntos tenemos estimaciones que podrían en su momento, yo creo que sería interesante invitarlo en algún momento del debate. Ya, sería bueno si tienen esa información irla completando. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, tuve la oportunidad, entre que estábamos en la votación y ahora, de ver el documento a la rápida que nos envió la secretaria de la comisión, elaborado por estos parlamentarios. Y quiero hacer una pregunta al diputado Montes, por su intermedio. Senador Montes. Claro, porque es bastante amplio, digamos, el abanico de propuestas que están hablando acá, de sectores económicos, dentro de las pymes. Quiero entender que dentro de las pymes, que hay una empresa de 600.000 hasta 1 millón de UF de venta, sobre todo en el sector de turismo, que no tienen, me imagino que no tienen nada de pyme de acuerdo a la definición. Y quería hacer una pregunta, senador, en el sentido, ¿cuándo empezaron a trabajar esto? Porque hay una profundidad ahí bastante por los temas y la diversidad de temas. Me imagino que hubo un trabajo bastante extenso, digamos, más allá de los aportes que puedan haber hecho los asesores y los propios parlamentarios. Me gustaría preguntarle, ¿cuándo empezaron a ver este tema ustedes de las pymes? ¿Después de la votación? ¿Cuándo? No sé. Mira, depende, hay distintos integrantes, pero nosotros tenemos un equipo de trabajo sobre los tributarios desde antes, sobre la realidad sectorial de las pymes. Nos está permanentemente llegando antecedentes y especialistas que nos están relatando, informando y proponiendo. O sea, es un trabajo en el momento en que se discutió el proyecto, porque me imagino que a eso va usted. O sea, varias de estas cosas, nosotros dijimos siempre que el proyecto tal como estaba entregaba beneficios 6 veces mayores a las grandes empresas que a las pequeñas, y justamente eso nos llevó a decir, mire, tratemos de equilibrarlo. El Ejecutivo sostuvo que eso eran los 4, nosotros en el debate que se daba dijimos, bueno, pero tendrá que resolverse el problema con las pymes. O sea, no nos gustó ese desequilibrio en ese proyecto, 6 veces los recursos de las grandes respecto a las pequeñas. O sea, son 5.140 millones de dólares para las grandes y 880 millones de dólares para las pequeñas. Entonces veíamos que era muy importante equilibrarlo, pero ahí no hubo el espacio para eso y en la medida que la realidad de las pymes, lo que decía el senador Lago,
se mostró la crudeza de la realidad que estaban viviendo, que no estaban llegando a la mayor parte de los sectores los beneficios FOGAPE, y este proyecto los tocaba muy por el lado a un grupo, a un subsector limitado, es que surgió la idea de trabajar más con ellos mismos y con otras personas esta propuesta. Gracias. Gracias, diputado Pérez. ¿Alguien más quiere? Senador García. Y después el diputado Chilling. Senador García. Muchas gracias, presidente. Escuché atentamente la explicación que nos ha dado el senador Monte respecto de la propuesta que ha entregado un grupo de parlamentarios. Por supuesto, hay muchas materias que compartimos, hay otras que seguramente ameritan más estudio, más análisis. Por lo tanto, a mí se me ocurre proponer lo siguiente. Yo dejaría que la mesa PYME Ministerio de Economía funcione. Quizás podríamos ponerle un plazo, no sé si es posible que lo hagamos nosotros, pero yo dejaría que la mesa funcione porque seguramente muchas de estas mismas materias van a estar en la mesa y van a ser las propias organizaciones quienes van a proponer estas y otras alternativas. Si eso, en mi opinión, permitiría recoger de muy buena forma lo que son la opinión de las pymes. Eso por una parte. Y podríamos ver ahí qué resguardo o qué compromiso asume el Ejecutivo en relación con el buen funcionamiento de esa mesa de trabajo. Yo le doy mucho valor a esa mesa de trabajo, mesa que por lo demás está en el acuerdo que firmamos el 14 de junio. Y lo segundo es que es respecto al subsidio a la contratación de mano de obra. La región de la Araucanía, junto con la región de Aysén y la región de Los Ríos, están comenzando a tener algún tipo de actividad en restaurante, en café, poco a poco, porque en la medida de que hay buen comportamiento sanitario, se está permitiendo de que las actividades comiencen a desarrollarse. Entonces, yo creo que hay una urgencia en el subsidio a la contratación de mano de obra. Personalmente me gustaría mucho que el subsidio fuera mayor precisamente para la industria a la que se refería el senador Monte, la industria del turismo, la industria de restaurante, gastronomía, etcétera. Porque además, si bien ellos están comenzando volviendo a trabajar, pero lo hacen en condiciones que son bien acotadas, por 25% de su capacidad. Entonces, no es que ellos abran e inmediatamente comiencen a vender lo que vendían antes, ni cosa parecida. Entonces yo creo que ahí debiéramos tener un subsidio mayor. Además que, por lo que todos sabemos, en lo que es turismo y en lo que es gastronomía, hay mucho trabajo para las mujeres y mucho trabajo para los jóvenes. Entonces, en la medida de que este subsidio a la contratación de mano de obra comience luego, esto es súper importante, que ojalá el 1 de septiembre, por lo menos en las regiones que comienzan a avanzar en el desconfinamiento, ya pueda estar operativo. Y creo que en el acuerdo también está el subsidio a la contratación de mano de obra. El gobierno ha comprometido importantes recursos para esto. Es por eso que yo insisto en que es muy importante que lo pongamos en práctica a la brevedad posible. En resumen, presidente, que funcione bien la mesa, que tengamos garantía de que la mesa va a funcionar bien, que las propuestas de las pymes van a ser escuchadas, que vamos a tener respuesta dentro de 30 días, por establecer un plazo, que comience a funcionar el subsidio a la contratación a la mano de obra, particularmente en las regiones que ya comienzan a tener desconfinamiento, y despachemos el proyecto tributario, porque como bien aquí se ha dicho, yo creo que la disminución del impuesto de primera categoría para las pymes, la tasa de primera categoría para las pymes y su consecuencia de disminución de los pagos provisionales mensuales es urgente y es liquidez inmediata. Porque claro, uno dice,
¿qué liquidez me van a dar si no estoy vendiendo nada? Bueno, pero hay pymes que están empezando a vender, y si si a esas pymes les reducimos la tasa de pagos provisionales mensuales, significa que tienen que desembolsar menos. Lo mismo, por supuesto, con la retención del impuesto al valor agregado. Ese es un capital que tienen ahí, es una plata que tienen ahí. Si le permitimos que la puedan usar, que la puedan ocupar como capital de trabajo, bienvenido sea, y eso también es urgente. Esa es mi propuesta, presidente. Muchas gracias. Gracias, José. Senador Bianchi. Gracias, estimado presidente. Mire, yo, aprovechándome que nos acompaña el ministro y el subsecretario, hay algunos temas que me interesa, por lo menos, saber si están en el conocimiento o no del ministro, del ministerio. Y tienen que ver también con cosas administrativas, por su intermedio, presidente, ministro y subsecretario. Magallanes tiene un fondo propio, que es el Fondema, que tiene su origen efectivamente en los impuestos al petróleo, y que está creado para la eventualidad en que eso no pudiera generar empleabilidad, riquezas, etcétera, pueda destinarse esos recursos para fines que tengan relación con lo mismo, con sacar adelante emprendimientos y la economía nuestra regional. Bueno, hay un fondo emposado de cerca de 8.000 millones de pesos, pero el punto que yo quiero saber si el ministro sabe esto o no. El gobierno regional de Magallanes aportó con 3.000 millones de pesos del Fondema. Lo que pasa es que esos 3.000 millones se van a ir a Cercotec, y Cercotec tiene contratadas unas OTEC, y a las OTEC, que solamente hay 5 en la región, le van a pasar la misma cantidad de dinero que le van a pasar al MIPYME. Entonces, es una situación que efectivamente preocupa, porque además se les está exigiendo a las MIPYME que hagan un curso, el curso no se sabe de qué, pero que hagan un curso, y con ese requerimiento se les va a pasar efectivamente una determinada cantidad de dinero, que son, repito, fondos absolutamente regionales. Ese es un tema, y yo quisiera saber si el ministro tiene conocimiento de eso, porque aquí lo que se van a llevar todo el dinero van a ser las OTEC, y la verdad es que esto debería tener un destino absolutamente distinto, pienso yo, y sería un tema que revise. Con respecto a lo que ha dicho el senador que me antecedió en el uso de la palabra, el senador García, esto del subsidio a la mano de obra. Magallanes tiene un subsidio a la mano de obra que es el ex 889. Y yo no sé si está en conocimiento del ministro, pero la tesorería no lo está pagando, por las razones que sean, al parecer, por los temas contingentes, porque hay un trabajo remoto, pero el punto está en que los emprendedores efectivamente no están teniendo estos recursos que también sirven efectivamente para poder de alguna manera paliar, porque lo que tienen como devolución es cerca del 17,5% del sueldo que el emprendedor paga al trabajador. Entonces, ahí hay dos temas que son meramente administrativos, que a mí me interesa poder conocer respuesta, si efectivamente aquí se va a llevar la mitad del dinero, la SOTEC, y dejan de percibir cientos de emprendedores regionales en el caso de Magallanes. Gracias, presidente. Gracias, senador Bianchi. Diputado Pérez, ¿usted quería hacer algún comentario? Marcelo, ¿tú también? Sí. Ya. Gracias, presidente. No, simplemente hacer una pregunta, dado la hora, digamos, ¿qué se ha resuelto respecto de si vamos a sesionar más tarde o en otro día, para tener claridad, porque como tenemos sesión especial en la tarde, más la Comisión de Hacienda, es para saber... ¿Cuáles son los horarios que ustedes tienen? Hoy día tenemos ese horario. ¿Cuál? Leopoldo, ¿cuál es? Perdona, que no escuché. Es que a las 3 estamos citados a Comisión de Hacienda hasta las 18 horas. Y a las 17:30 estamos citados a sesión especial de sala hasta las 20 horas. Entonces, o sea, hoy día es muy difícil hoy día armar una reunión. Ahí nuestro presidente de la comisión sabe, ahí Daniel Núñez sabe el timing del horario de la Comisión de Hacienda para hoy día. Él la citó. Después lo vemos, tendríamos que seguir mañana. Marcelo Chilling. Gracias, presidente. Presidente, se hace mucha referencia al acuerdo suscrito entre el gobierno y distintos partidos políticos, unos oficialistas, otros de oposición, y de manera recurrente se plantea como que se estaría desconociendo el acuerdo. Yo quisiera recordar que el ministro Briones, cuando se
conversó para llegar a este entendimiento, nos dijo que era un acuerdo integral, porque nosotros poníamos mucho énfasis en la cuestión sanitaria, la pandemia, la estrategia de salud, en fin, y proponíamos que lo otro lo viéramos más adelante y abordáramos solo lo urgente. Se impuso el punto de vista del ministro, que era un acuerdo integral, y siendo integral, señor presidente, nosotros estimamos que debe avanzar sobre el conjunto de los temas y el conjunto de los propósitos que se definieron. Y lo que estamos viendo, no por sentimiento o una opinión particular, sino que siguiendo los números, nosotros constituimos un observatorio de seguimiento del acuerdo, donde todos los días estamos sobre cada uno de los temas con equipos de especialistas. ¿Y qué es lo que nos revelan? Por ejemplo, que la pequeña y mediana empresa se ha quedado atrás. Y la idea, yo entiendo, es que no dejemos a nadie atrás, pues. Que acompañemos a todo el mundo y que llevemos a todo el mundo a una solución. Por ejemplo, en la cuestión sanitaria, nosotros estimamos que el accionar gubernamental es extremadamente débil en las medidas esenciales para el control de la pandemia, que son fortalecer la trazabilidad y generar espacios de aislamiento de aquellas personas que están contaminadas, de modo que no siga la propagación del virus. ¿Significa eso que vamos a desconocer el acuerdo? No, pero tenemos derecho a representarlo y a pedir que se tomen las medidas para que esto se corrija, porque la evidencia lo está diciendo. No porque yo creo desde el aislamiento de mi casa que las cosas están pasando así. Entonces, yo pediría que además se tome conciencia de que el acuerdo es exigible para aquellos que participamos en el acuerdo. No le puede pedir al senador Bianchi, que no se representó directamente, que participe del acuerdo, o al diputado Núñez. Entonces, yo creo, señor presidente, que, como dijo Pepe Out, aquí estamos con una comisión mixta atípica, porque la Cámara de Diputados aprobó una cosa y el Senado la deja vacía. Entonces aquí no se trata de que cómo arreglamos el artículo tanto contra el artículo no sé cuánto. No, aquí se abrió toda la discusión de nuevo, con el agregado de que con el pasar de los días queda cada vez más en evidencia que la ayuda para los distintos actores sanitarios, sociales, económicos, no es igual. Entonces yo creo, señor presidente, que sería recomendable que el Ministerio de Hacienda adoptara la actitud que adoptó el director de presupuesto, don Matías Acevedo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando estábamos medios trabados con el fondo COVID-19, y nos invitó a conversar a los que éramos parte del acuerdo, para destrabarlo. Me refiero al diputado González y a mí mismo, y lo destrabamos en ¿qué? ¿Media hora? ¿3/4 de hora? Ahora, si el Ministerio de Hacienda sigue el ejemplo de diálogo que da el director de presupuesto, don Matías Acevedo, en esa ocasión, yo creo que todo se simplifica. Y aquí este documento ha sido propuesto para que lo conozca la autoridad y para que se pueda pronunciar sobre él. Y por último, señor presidente, yo le recomendaría a todos los partidos que cuando nos convocan a una mixta, que es un pequeño amago de incendio porque hay diferencias, conflictividad, no manden a los pirómanos a apagar el incendio. Gracias, presidente. Esa última parte después la explica por el interno. Sí, no la entendimos. No, Chile, no, la verdad que no sé a qué se... Bien. Colega, además, lo siguiente. Diputado me refiero a lo que dice Chile, conociendo el acuerdo y de tanto insistir en eso, al final se va a desconocer el acuerdo. Diputado Chilling, Bien, el hecho de que sea pirómano no excluye que quiera el que tenga que apagar incendio.
Bueno, Usted sabe lo que dicen de los bomberos. vamos a proceder de la siguiente manera. Está planteado el tema, creo que los puntos de vista están más que claros. El señor ministro de Hacienda nos ha escuchado a todos con su equipo. Yo supongo que cuando dialoga un funcionario del Ministerio de Hacienda lo hace por instrucciones del Ministerio de Hacienda. No creo que se manden solos todavía en esa área. Nunca se han mandado solos. Entonces lo que yo sugiero es que sigamos mañana en la mañana, porque entiendo que los diputados están complicados. Nosotros también tenemos sesión en la tarde. Seguimos temprano. Esperemos que el señor ministro ahí pueda tener el tiempo de procesar esta propuesta. Presidente. Bien importante, bien diversa y con hartos temas. Sería bueno también que mañana en la mañana pudiéramos tener de parte de los autores de la propuesta algunos datos que nos cuantifiquen para saber de qué estamos hablando, porque creo que es interesante ir acotando por si hay posibilidades de buscar algunas indicaciones que mejoren lo que tenemos que decidir y decidir caminos, como decía el senador García, respecto al tema más de fondo, que es el de las pymes, donde hay una serie de otras propuestas que las pymes mejor que nosotros sabrán expresar y negociar directamente con el gobierno. Ellos saben dónde les aprieta el zapato. Ministro, ¿usted quiere decir algo? Porque estamos pasados de la sesión y no, presidente, yo le ruego un par de minutos porque es importante que yo me pueda pronunciar habiéndolos escuchado a todos y poder responder a lo que se me ha solicitado, que en lo medular, presidente, es ver cómo vamos a seguir. A ver, déjeme partir por lo primero y repetir algo que yo ya mencioné, la voluntad nuestra de escuchar, de atender y de evaluar, por cierto, en un proceso continuo otras medidas, está ahí. Quiero decir además que está ahí y tiene que estar radicada en el Ministerio de Economía. Yo lo hablé hace tiempo con mi colega Lucas Palacio, porque es el lugar donde corresponde que esté. El Ministerio de Hacienda no puede estar a cargo de todos los vehículos, como se entiende naturalmente, y está esa agenda, está esa disposición. Yo le quiero señalar, como le mostré a usted, y ojalá usted pudiera compartirlo también con los senadores, con los diputados, la convocatoria que se ha hecho, para que no quede ninguna duda que aquí la voluntad de abrir la discusión está. Se ha convocado a la UNAPYME, a la SEXMA, a la CONAPYME, a la Multigremial, a la SECH, a PROPYME, a Indupán, a CONUPIA, a CNT, FENABUS, entre otras, presidentes además de organismos regionales. Entonces, yo creo que esa voluntad está clara, está institucionalizada, y me gustaría que quede en acta y que sea plenamente conocido por ustedes, porque ese camino, ese vehículo está. Yo creo que es el vehículo donde debemos abordar de forma continua estos temas. No es una reunión, es una serie de reuniones, la idea es que sea un continuo cada 2 semanas. Lo segundo, presidente, yo agradezco esta ronda de conversaciones porque queda claro de todo lo expuesto por ustedes, que acá hay un objetivo de largo aliento, profundo, que tiene que ver con la pyme, que tiene distintas aristas y que ha quedado claramente establecido por ustedes, que es distinto de este proyecto de ley. Yo creo que esa separación conceptualmente es súper importante, porque me lleva a proponer lo siguiente, presidente. Nosotros lo que tenemos que hacer, y ese es el planteamiento del gobierno, es votar este proyecto de ley. Votarlo ojalá en los términos de las adendums, de las mejoras que se hizo en la comisión que usted preside. Esa es la postura del Ejecutivo. Estamos llanos a renovar la urgencia para tener una discusión y, en paralelo, por supuesto, conocer y discutir con el mayor detalle posible las propuestas que se han planteado acá por el senador Monte y otras propuestas, porque me imagino que esas propuestas no son las únicas y sería muy bueno saber cuáles organizaciones de pymes están detrás, para saber de qué universo representativo estamos hablando. Me parece que así como usted solicita los números, si hay cálculos detrás, a mí me interesaría mucho conocer qué organizaciones de pymes, con nombre y apellido, respaldan esa propuesta, porque nosotros nos han hecho llegar otras organizaciones de pymes, otras propuestas que son distintas y a veces contradictorias con las que están acá. Entonces, creo que eso también es importante para esa discusión que va a tener que llevar el Ministerio de Economía, presidente. Y permítame que me extienda sobre lo siguiente, porque pese a la falta de tiempo, yo revisé el documento anoche, hice algunos comentarios ya preliminares, y quiero referirme brevemente al punto. Lo primero, presidente, insistir en un concepto que en este espíritu de buen diálogo que yo valoro, que acá se ha dicho, yo creo que es fundamental, presidente,
entender que cuando hablamos de reactivación, cuando hablamos de inversión, no podemos seguir haciendo esta distinción maniquea entre pymes y grandes, entre buenos y malos. Porque como es obvio, el sistema económico es un sistema con engranajes que están interconectados. Y por lo tanto, cuando usted aborda un solo segmento y deja de lado el otro, al final está afectando el sistema completo. Déjeme decirlo de otra manera más simple. Si usted se concentra solo en la pyme y no hace nada para que la grande invierta, bueno, resulta que esa inversión, ese dinamismo, esa actividad que generan aquellas empresas de mayor tamaño que invierten, va a tener un efecto adverso en la pyme porque están conectadas y son parte de un ecosistema. Todos lo sabemos, esto es una cadena de valor en la cual las pymes son proveedores de bienes y servicios de las grandes. Lo segundo, presidente, también se hacen, creo que es bueno con los números interpretar lo que ellos significan. Este proyecto, efectivamente, la depreciación instantánea en los próximos 2 años en el marco del acuerdo son cerca de 2.000 millones de dólares. Las medidas pyme son cerca de 800, 900 millones de dólares. Pero se nos olvida un pequeño detalle, pues, presidente, que yo creo que es importante que quede en acta. Un dato bien conocido. A nivel de ventas de empresas, bueno, las empresas grandes, siendo un número pequeño, venden 4 veces más que las chicas. Esa es la realidad. Entonces, todos estos números tiene que ajustarlos por la proporcionalidad de lo que las ventas significan, por lo menos, para poder tener una conversación razonable y no quedarse con la primera derivada. Ahora bien, presidente, yo he revisado las medidas y quiero decirle lo siguiente, preliminarmente, para que avancemos la discusión que vamos a sostener estos próximos. Primero, respecto a la devolución de IVA a quienes no pagan IVA, como ha planteado el senador, la verdad es que es una propuesta difícil de hacer porque es como no cobrarle, o sea, darle el IVA, el crédito de IVA a quienes no pagan IVA, no hay cómo recuperarlo después. Quizás la otra propuesta más interesante, y que puede ser parte de la mesa, es aquellos servicios que hoy día no paguen IVA, que paguen IVA. Porque acá se referían a los arquitectos, a otros. Quizás esa es la solución, más que devolverle el IVA a contribuyentes que hoy día no lo pagan. Respecto a la postergación de pago de IVA, estamos súper de acuerdo. Y estamos muy de acuerdo porque de hecho lo hemos venido haciendo, lo hemos postergado 2 veces durante este año. Hay una postergación ya para el segundo y tercer trimestre y por supuesto, más que ya nos ahondar ahí porque como le digo, es algo que hemos venido realizando. Tercer punto. Acá también estamos de acuerdo, pese a que notamos una inconsistencia eventual en la propuesta. Se propone, presidente, la devolución del impuesto de primera categoría pagado por pymes en años tributarios anteriores. Esta es una suerte de carry back, presidente, que usted recordará que en el acuerdo nosotros propusimos y fue dejado de lado, fue rechazado por el senador Montes en particular. Y esta suerte de carry back que se plantea acá lo hace con menos resguardos que lo que nosotros planteamos, porque acá, por ejemplo, no hay ningún resguardo de si acaso le voy a devolver a una empresa que hoy día está quebrada. Ni siquiera es contra la pérdida actual. Entonces, nosotros apoyamos la dirección de ese camino, nos podemos encontrar ahí, de todas maneras, porque lo propusimos en el pasado de una manera más, nos parece a nosotros, más acotada, con mayores resguardos, pero si el principio es ese, bienvenido, senador, estaremos ahí para apoyar el carry back, de forma transitoria, naturalmente. Luego se plantea un crédito por haber invertido en activos fijos en el pasado. No sé si entendí bien, pero todos acá han dicho que la pyme tiene depreciación instantánea, por lo tanto ese activo fijo que invirtió en 2018, en 2019, ya se amortizó por completo. Luego hay varias propuestas de subsidio de préstamo. Permítame, presidente, acá recordar varias medidas, ¿no? Primero, nosotros acabamos de aumentar en 40.000 millones de pesos, en línea con el acuerdo, y en línea con lo que varios de ustedes nos han venido pidiendo, el presupuesto de Cercotec para el programa Reactívate, y una mitad de esos recursos van al sector turismo. ¿Ya? Entonces, esos números están ahí, uno podrá discutir si son suficientes, cómo lo vamos a abordar para el próximo presupuesto. Discusión más que bienvenida y abierta, presidente. Luego está el FOGAPE, que como ustedes saben, tiene más de 10.000 millones de dólares de créditos cursados, con más de 200.000 pymes beneficiadas. Yo simplemente quiero decir que luego de la crisis subprime, el número total de empresas beneficiadas en un año y no en 3 meses fueron 75.000, y el total de créditos cursados en un año, no en 3 meses, fueron 2.400, para tener un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Pero quiero decirle además que fiel al acuerdo, y se lo informamos a ustedes, nosotros hicimos cambios en el reglamento de FOGAPE.
bajamos el deducible a la mitad y lo llevamos a cero para aquellas pymes que no tuvieran deuda previa de arrastre. Entonces, esos cambios es importante que creo que los reconozcamos porque han sido hechos prontamente y han ido teniendo efecto. Recordar además que hemos entregado 150 millones de dólares a través de Corfo para un fondo de pyme que va dirigido a los microemprendedores informales, aquellos más pequeñitos de todos, 200.000 en total, y que son intermediados por fundaciones como Fondo Esperanza, Ban Igualdad y otras. Eso está en plena activación, ya han sido 30.000 empresas micro con un crédito promedio de 500.000 pesos beneficiadas. Quiero recordarles también que en el proyecto Clase Media, en los préstamos y en el bono, hemos beneficiado y hemos querido hacerlo, y contamos con su apoyo, a todos los trabajadores con cuenta propia, que no son otros que emprendedores, pymes, empresas monopersonales, que tienen el mismo root que la persona, y que son la gran mayoría de la lista de pymes que ustedes conocen. A la fecha, a 3 días de implementado la opción del préstamo, llevamos cerca de 25.000 personas que están solicitando ese préstamo solidario contingente al ingreso a tasa de interés real cero. Y permítame agregarle una base más, porque yo creo que es importante rendir cuenta de lo que uno va haciendo para tener en perspectiva todo lo que aquí se plantea. Nosotros estamos llegando a un acuerdo, estamos prontos a cerrar un acuerdo que yo me comprometí en la Comisión de Hacienda de la Cámara, como le consta al presidente Núñez, con el gremio de los taxistas, los transportistas escolares, de los colectiveros que también son pymes, son micropymes probablemente. Y ahí estamos llegando a un universo de beneficiarios que también es de varias decenas de miles, con un bono, con un préstamo blando. Entonces yo creo que todo esto, presidente, tiene que entrar en la discusión para visualizar lo que estamos haciendo. Se plantea también la condonación y facilidades de deuda tributaria para las pymes. Bueno, yo les quiero contar que eso ya lo hemos venido haciendo. En el Decreto Supremo 420 ya le dimos facilidad a la tesorería y a impuesto interno para obrar, para tener más flexibilidad en el tratamiento de estos casos y en las condonaciones. Y de hecho, acabamos de renovar ese decreto hace 2 semanas, en el decreto 1156 del 28 de julio. Entonces, nuevamente creo que estamos bien alineados en eso, presidente, y mostrarles que estamos trabajando en esa misma línea. En materia de transparencia tributaria, suena bien, pero como lo discutimos latamente en la reforma tributaria, y creo que no es necesario abrir una larga discusión nuevamente para mostrar su imposibilidad, esto es impracticable porque depende de la tasa de los socios relativa a la tasa del impuesto corporativo, y por default cambiarse al régimen de transparencia, hay empresarios, hay pymes que quedan en una peor situación. Por eso que en todas partes del mundo esto es optativo y no es por default. Y a mayor abundamiento, presidente, las preferencias reveladas hablan por sí solas. El hecho de que hoy día usted tenga 2 de 3 empresas pymes que pudiendo estar en transparencia, en principio, estén fuera de ese régimen, algo quiere decir. Pero no tenemos parece que la idea suena bien, pero nos parece, como lo discutimos claramente en la reforma, que esto es impracticable. Luego, liquidez respecto a las obligaciones municipales. Súper de acuerdo en incluir esto en la mesa. De hecho, se ha planteado, en enero pasamos una ley que permitía a los municipios diferir el pago de patentes. Actualmente hay un decreto que se está tramitando precisamente en materia de patentes de alcoholes, que aquí se mencionó. Yo creo que esto es parte de lo que debería hacer la mesa con economía. Uno puede incluir a los alcaldes y ver cómo abordar ese tema de patentes, porque naturalmente sectores como los restaurantes u otros que no han tenido venta enfrentan un problema ahí. Así que el espíritu de avanzar ahí, absolutamente. Déjeme terminar, presidente, con lo que se plantea como las correcciones en este documento y que me permite volver a mi primer punto, porque yo la pregunta la hago con mucha honestidad y mucha humildad. Si acaso, en un ánimo de avanzar en estos temas colaterales, pero importantes, colaterales porque están fuera del proyecto de ley, pero que son importantes per se, si en ánimo de ese avance que el Ejecutivo manifiesta, si hay un ánimo también de votar favorablemente aquello que acordamos en el acuerdo y que fue validado también por la Cámara y mejorado en el Senado. Se lo pregunto por qué, porque en el documento que aquí se ha presentado en materia de apreciación instantánea, que está en el acuerdo y es copiado literal del acuerdo, la propuesta que se hace, la verdad, presidente, es que se hacen una serie de restricciones que son bien restrictivas al concepto mismo y que además no tienen así en nuestra propia regulación, porque se plantea, por ejemplo, que si uno tiene la depreciación instantánea, se limite la entrega de dividendos o que quede supeditado a que sean empresas que no están en paraísos fiscales.
Pero hay una primera duda, una empresa que está en paraíso fiscal es imposible que pueda tener depreciación instantánea en Chile, porque por definición la depreciación instantánea solo opera respecto de empresas operativas, ¿no es cierto?, y domiciliadas en nuestro país. Por lo tanto, no entendemos a qué se refiere esto. Más aún, incluso si hubiera una empresa instalada en nuestro país, pero cuyo dueño estuviera en un paraíso fiscal, bueno, a la hora de hacer esos retiros, esa empresa o ese dueño va a pagar un 44,45%. Y por último, presidente, si uno se va al artículo 31, al número 5 de la Ley de Impuestos a la Renta, descubrirá que ahí está taxativamente definido cómo se entiende, cómo se define la depreciación, ya sea lineal, ya sea semi-instantánea o instantánea. Y en esas definiciones de nuestra Ley de Impuesto a la Renta no hay ninguna alteración como las que aquí se ha planteado de restricción de dividendos o de nacionalidad o domicilio de las empresas. Por lo tanto, creemos que ahí hay un problema. Restringe en consecuencia la depreciación instantánea, y recordemos cuál es el norte de la depreciación instantánea. Sí, esto es lo fundamental. Nosotros queremos inversión, una señal que acelere la inversión de forma tal de recuperar nuestra economía y nuestro empleo. Hago la misma pregunta, presidente, respecto a cuál es la voluntad de votar el proyecto en términos de los 4 puntos del acuerdo, porque acá en la propuesta del papel también se aborda y se plantea dejar sin efecto, presidente, el 1% regional. Eso viene directo del acuerdo, ¿ya? Entonces, les pregunto con mucha humildad si aquello es así. Y luego, nosotros agregamos, presidente, en la discusión, la depreciación de intangible en un formato súper acotado, súper reducido, que queríamos dar la señal, primero, de ayornarnos con las mejores prácticas de la OCDE, que es el referente en esta materia. Segundo, dar una señal pro siglo XXI, porque los fierros, las máquinas, son más bien propias del siglo XX, y tiene una serie de activos que generan renta, que son intangibles y que en el mundo se deprecian, y en Chile no. En Chile tiene un tratamiento desigual, asimétrico, respecto de los fierros, respecto de esa extracción. Y acotamos este problema y trabajamos un fin de semana completo con los asesores del senador Montes para llegar a indicaciones consensuadas, y creíamos que teníamos un acuerdo en esta materia, al menos así lo entendió la Comisión de Hacienda del Senado, que votó favorablemente esto, con la excepción del senador Montes, en las restricciones que se pusieron. En las restricciones que se pusieron, entonces yo confieso, y por supuesto no podría ser de otra manera, que esto está fuera del marco del acuerdo, es algo que se planteó en el camino para mejorar la propuesta de depreciación instantánea, pero que creemos que es necesario para una señal, y más aún, como ha sido reconocido por las propias pymes que estuvieron en el Senado, muchas de ellas con claridad señalaron que esto las beneficiaba, porque es algo que no tienen, y las pymes tecnológicas que innovan, que generan valor agregado por esa vía, es algo que las beneficia. Entonces simplemente lo dejo ahí, pero reconociendo plenamente que la depreciación de intangibles no está en los 4 puntos, pero que creemos que es una mejora. Y respecto, claro, hay otros temas que están en el acuerdo que no hemos abordado, y plenamente toda la disposición a que estén en la mesa es de nuestro mayor interés: la disminución de los plazos de respuesta del Estado, este waiver regulatorio, que no tenga que tener todos los papeles o todas las patentes para operar. Estamos trabajando en eso, con economía, y les podemos ir contando, incluso en la misma mesa que vamos a armar, yo creo que recibir ese insumo de las propias pymes, de cuáles son los permisos que las afectan, cómo podríamos evitarlo, y que se pongan a trabajar sin tener todos los permisos hoy día, creo que es una información súper valiosa. Lo mismo que la ley de la organización, a la cual se aludía acá, que es bien importante, que como ustedes bien saben, estamos trabajando en una iniciativa en esa dirección, y por supuesto esa iniciativa se puede mejorar y nutrir, presidente, de la discusión con la mesa. Por último, simplemente invitarlos, y yo se lo voy a compartir a través suyo, presidente, un documento que preparamos que está en la página web, en reportehacienda.cl, donde nosotros hace meses ya venimos desplegando todas las medidas asociadas al COVID, con la apertura máxima disponible en FOGAPE. Ustedes pueden ver los créditos a nivel regional, por banco, por empresa, ley de protección del empleo, lo mismo, pero también están listadas todas las iniciativas que hemos hecho, incluyendo algunas de las que le he mencionado. Y yo le puedo decir, presidente, que desde que partió la crisis COVID, tenemos al menos una veintena de medidas. Claro, no son tan conocidas, ¿no? Varias de ellas son administrativas, pero que importante al fin, dirigidas a la pyme, dirigidas a la pyme. Entre otras, el pronto pago de las facturas del Estado a 30 días,
entre otras el confirming que creamos en Banco Estado para descontar esas facturas, entre otras el portal Compra Ágil, el cual desde su creación tiene más de 20.000 proveedores pymes que sirven al Estado y que antes no estaban. En fin, yo creo que parte de la pega, presidente, de esa comisión de economía, creo que es muy valioso para generar las confianzas con ustedes y con los pymes, e ir mostrando lo que se ha hecho, e ir descubriendo lo que falta, y en ese espíritu nosotros plenamente dispuestos, presidente, de que sea un marco institucional, una mesa formal, con fecha, con los actores, pero solicitarle por su intermedio, presidente, a ustedes cuál es la disposición de los senadores, de los diputados, de que en materia de este proyecto de ley votemos lo que es el proyecto de ley. Primera pregunta. Y la segunda, que podamos hacerlo con celeridad, porque bien sabemos que acá no será todo, pero hay pymes que están esperando esta liquidez y, por supuesto, también es importante que demos las señales pro inversión. La depresión instantánea es una señal potente en ese sentido, presidente, que el mundo privado está esperando, porque no son solo las medidas. Al final yo siempre digo, detrás de estas medidas hay quizá una señal mucho más importante, que es la voluntad de mostrar que acá hay caminos de acuerdo. Primero fue este y luego los que vendrán, porque esta película continúa y habrá que seguir construyendo nuevos pasos. Gracias, presidente. No se oye, no se oye. Está sin sonido, Está Jorge. sin micrófono, presidente. Soy Jorge. Jorge. Se me olvida, siempre se me olvida. No, lo que les decía es que les pido lo siguiente. Son las 2:30 de la tarde, estamos pasados la hora, vamos a seguir mañana a primera hora. Cada intervención o cada comentario trae, como es natural, inquietudes o opiniones y todo. Yo lo que les pido es que nos preparemos bien para mañana. Creo que las posturas se han planteado bien, hay antecedentes que se han solicitado, el señor ministro hace emplazamiento, nosotros le hicimos emplazamiento a él y estamos como en un buen momento. De verdad les pido que vayamos terminando la reunión, porque presidente, si no... Sí. Sí, muy breve. No, presidente, considere que mañana tenemos sala en la Cámara. Ya tengo 6 palabras pedidas. Entonces, es solo un tema metodológico, presidente. No, pero presidente... Yo tengo compromisos también. Le voy a pedir lo siguiente. Yo no sé si alguno de los colegas míos senadores me puede reemplazar, porque todos tenemos agenda armada. Yo tengo gente esperando acá a las 2:30, estoy en el Senado. No, yo quiero decir un par de palabras nomás, presidente, porque esto termina mal. Así no termina bien. No quiero no darles la palabra, entiéndanme. Lo que estoy diciendo es que creo que está planteado. Le pido al senador Lagos si puede continuar presidiendo. Yo por lo menos llego hasta acá porque tengo gente esperando. Mire, yo voy a ser muy breve, presidente. Ricardo. No se oye bien, Ricardo, no se te oye. No se te oye. Hay 5 palabras pedidas, Ricardo, si las puedes tomar para ir cerrando. Y la idea es que sigamos mañana de 9:30 a 12. Mire, yo solamente, presidente, si usted tiene que irse, yo lo puedo reemplazar, pero yo también quiero poner un término de la reunión, pero quiero decirle, le quiero dar la palabra a un par de personas si quiere terminar acá, o no le damos a nadie, pero yo, si usted me da la presidencia a mí, yo voy a hablar como presidente. Obvio. Y voy a decir que creo que esta reunión no termina bien. Eso se lo voy a decir. No, si va a estar terminando mal la reunión, presidente. Después de la intervención del ministro termina mal. ¿Pero por qué uno termina? Quiero que termine mal la reunión en los términos que lleva las cosas el ministro. Oye, pero tú has hablado mucho más que nadie, no puedo hablar nadie más. No, yo he descrito una propuesta, no he entrado en ninguna discusión, no he descalificado ninguna propuesta de nadie. Y te contestaron la propuesta, te contestaron. Creo que vamos a dejar hasta aquí la sesión porque no tiene mucho sentido. Digamos mañana. Sí, pero presidente, yo creo que no es lógico que el ministro se tome media hora al final para descalificar. Pero Carlos, tienes que medir la palabra, Carlos. Esto no es el tema fuerte. Vamos a dar por terminada la sesión, seguimos mañana a las 9:30. Una intervención del ministro. Pero esto no es que grita más, Carlos. Aquí hay un orden, no puede hablar cuando quiera. Oye, evitemos los diálogos si no tiene mucho sentido. Sí, pero que para eso pide la palabra. Seguimos mañana a las 9:30 y ahí cada cual volverá a hacer las intervenciones que le parezca pertinente. Pero no fue correcto como terminó el ministro, presidente. No, dejo pedir la palabra para mañana, presidente. Dejo pedir la palabra para mañana, presidente Pizarro y Lagos Vedre como interino. Y me sumo a la molestia del senador Montes.
No, eso estuvo la respuesta. ¿A usted le molesta cuando hay respuestas profundas? No quieren que haya respuestas. ¿Qué profundidad, hombre? Quieren oír lo que ustedes quieren oír. Así que podemos empezar. ¿No es cierto? Sí, pues podemos empezar. Porque te levantó la sesión, Jorge, ¿no? ¿Cómo va a ser profundo que diga que las pymes no tienen problema? ¿Cómo y cuándo ha dicho eso, Carlos? Yo di lo mismo. Eso es lo que dijo que todo estaba perfecto. Eso, dijo que están resolviendo de distintas maneras. Yo lo dejo de distintas formas, con distintos instrumentos. No, y que está funcionando la mesa no es verdad, porque no está funcionando la mesa, no es verdad eso. Pues si está funcionando, yo hablé con los gallos también. Una vez se reunieron el día martes después de la reunión con nosotros. Te dieron una larga explicación de todas las cosas que están haciendo. Tanto es así que las otras pymes que fueron a la moneda pidieron armar una mesa con nosotros, con Lago y conmigo. Tú metes a último minuto, un medio documento, no es pero no es correcto la manera en que lo hizo el ministro. Y al final que todos te respondamos todo lo mío. No. Y que queremos a cuenta tuya. ¿Por qué? La grabación se ha detenido.